Que Dios les bendiga ricamente. Bueno, vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Vamos a leer la historia de los 10 leprosos que son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando iban acompañando a Jesús, porque él iba de Jerusalén a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria y por Galilea. Y siempre hacemos mención, cuando hablamos de Samaria, a que era una región bastante difícil, porque era un lugar donde era tierra enemiga. Recordarán que este era el lugar donde los asirios habían traído de otras naciones otra gente que no eran del pueblo de Dios, se habían mezclado con las del pueblo de Dios, que habían caído cautivas cuando Asiria toma al reino del norte, y desde ahí en más se había formado una comunidad que era bastante lejana a lo que Dios quería para su pueblo, en cuanto a costumbres, en cuanto a idolatría, en cuanto a conocimiento de Dios, a su relación con Dios, a su relación con la adoración y un montón de cosas. Y era tal la enemistad que había que era hasta peligroso pasar por esos lugares y encontrarse con alguien de ellos. Por eso recordarán, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? Que es aquel que ayuda al que había sido castigado por ladrones, y llamaba la atención, porque ni los sacerdotes, ni los religiosos, ni los propios paisanos de este hombre se habían prestado para socorrerlo, sino justamente aquel que era del pueblo de Dios, enemigo de alguna manera. Y siempre se hace este tipo de mención con respecto a Samaria. Pero ¿qué vemos de esto? Que iban los leprosos, que le salen al encuentro y reconocen que necesitan a Dios, porque le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Sabían que era Jesús, sabían que era el Maestro y sabían que Él podía tener misericordia de ellos. No lo desconocían. ¿Y por qué se acercan a Dios? Porque la misericordia de Dios está a disposición para todos y puede ser derramada para todos, y Dios quiere derramarla para todos, aún para los supuestos adversarios. ¿Cuántas veces pensamos bendiciones para las personas que nos rodean? Aceptamos críticas de las personas que amamos, aceptamos opiniones divergentes en un montón de cosas en nuestra vida de personas que queremos, pero cuando alguna persona de las que no es de nuestros más cercanos afectos nos dice algo diferente a lo que nosotros pensamos, nos choca, nos ofende, nos duele. ¿Y quién es para venir a opinar? Y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Imagínense cuando esta situación se da aún entre dos personas que podrían considerarse enemigas. Pero para estas personas también está disponible la misericordia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque antes nosotros, usted y yo también, éramos enemigos del Señor, éramos enemigos de la cruz. Y Dios no se fijó en eso. Él pasó por al lado nuestro y nosotros acudimos a Él y Él nos sanó, y Él nos protegió, Él nos cobijó, Él nos aceptó sin importarle que éramos enemigos. Que Dios nos ayude que podamos hacer lo mismo. Amén. Detenerse en ese lugar iba a significar una demora, iba a significar un riesgo,
Era tal la adversión que había sobre los distintos pueblos que había discusiones que podían terminar en peleas y aún hasta podía terminar con la muerte de alguno, ya que era tal el rechazo que había sobre unos y otros. Pero fíjense qué detalle que tuvieron los leprosos. Se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? ¿Tenían miedo que los mataran? No, todos sabemos que los leprosos no podían acercarse al pueblo de Dios, no podían acercarse al resto de la comunidad porque estaban considerados inmundos, por lo tanto tenían que mantenerse lejos. Y si bien ellos gritaban y pedían misericordia, lo hacían desde una distancia razonable. Eran respetuosos, eran cuidadosos. Estos leprosos dice que eran 10 y que fueron sanados. ¿Se acuerdan cuando leemos en la Biblia, por distintas circunstancias, cosas que han sucedido alrededor del número 10? La parábola de las 10 vírgenes, los mandamientos eran 10, la parábola de la dracma perdida, 10 dracmas tenía y sin embargo perdió una. La parábola de las 10 minas, que las puso a trabajar y que a uno le dio mucho porque había trabajado y a otro no le dio nada porque tenía miedo de su señor y le escondió. Este número 10 quizás pueda representar algo así como la totalidad de algo. Las 10 vírgenes algunos le interpretan como que podía ser la totalidad de la iglesia que rodea a nuestro propio barrio, a nuestra propia casa, a nuestra propia familia, pero el número 10, al referirse a las 10 vírgenes, podía tener que ver con todas las iglesias alrededor del mundo, que significaban que algunas podían estar atentas y otras no, cuando viniera el Señor a celebrar la boda. Son especulaciones, pero son datos que aparecen en los grandes estudios de la palabra de Dios y podemos darlos por ciertos, como que quizás pueda significar una totalidad de algo, un orden divino para algo. Y fíjense qué curioso, porque en estos 10 leprosos solamente se menciona uno, que es el que vuelve, con lo cual sabemos que la característica de este uno que volvió era algo extranjero. Entonces podemos deducir que quizás hubiera algún otro extranjero, que hubiera ricos, que hubiera pobres, porque esta era una enfermedad que era propia de la época, de los lugares cálidos. Es más, todavía no está erradicada a pesar de tanto tiempo. Aún en Estados Unidos, que es un país altamente industrializado, se ven pocos casos, pero algunos cientos de casos de lepra por año todavía se siguen viendo. Y la Biblia la interpreta o la compara con el pecado. La lepra tiene una característica como enfermedad. Es un bacilo, es una bacteria que causa daños sobre la piel. Aparecen manchas de un color rosáceo, puede llegar a tener una deformación ósea, ataca sobre las extremidades, puede formar como forúnculos, como más que granos, como unas protuberancias óseas y a nivel de la piel que generan una deformidad muy grande. Si se ponen a ver fotos por internet y tienen un buen estómago como yo y las aguantan, van a ver las características de esta enfermedad, de lo terrible que es. ¿Y saben por qué se compara con el pecado? Justamente porque el pecado hace lo mismo con el hombre. Destruye. Se va formando sin saber cómo. La lepra tiene un periodo de incubación que puede llegar a ser hasta de 1 año. Entonces, cuando una persona va a un centro de salud a hacerse tratar, porque es imprescindible hacerse tratar, es muy difícil detectar dónde se contagió para erradicar el foco de contagio, porque seguramente hace mucho tiempo que se contagió. Y lo mismo pasa con el pecado. Cuando hay un corazón quemado, destruido, sin ganas de vivir, que piensa el mal, que no le interesa la vida del otro, que no le interesa el amor a Dios, probablemente ha venido sucediendo durante mucho tiempo algo en ese corazón que lo lleva a una condición calamitosa, así como hace la lepra.
Cuando empezamos a ver las características de esta enfermedad, también notamos que puede producir algo como que se pierda la sensibilidad. A veces cuando sucede esta enfermedad a nivel de la piel o a nivel óseo, a nivel de las extremidades, las inferiores sobre todo, en los pies, es muy probable que la persona pierda la sensibilidad. Es más, no solo es muy probable, es una de las características de esta enfermedad. Entonces la persona puede lastimarse, puede golpearse y no se da cuenta. Vieron que para nosotros sentir dolor es una protección que tiene el cuerpo. Si yo me golpeo, estoy andando descalzo y me golpeo contra un mueble, lo más común que nos puede pasar es cuando nos levantamos a la noche, como siempre cuento, con la luz apagada, nos podemos golpear con la pata de la cama o algo así. Imagínense que no tuviéramos sensibilidad, nos seguiríamos golpeando, y es lo que le pasa al leproso. Se sigue golpeando, se sigue lastimando, se sigue agravando, hasta que un día puede llegar a perder la extremidad y hasta la vida. Eso hace el pecado con el hombre también. Lo va destruyendo, lo va golpeando, lo va lastimando, y el hombre no se da cuenta y se deja seguir golpeando y se vuelve a golpear sobre la misma piedra, sobre la misma pata de la misma cama, y se vuelve a golpear y se vuelve a lastimar hasta que ese cuerpo, castigado de una y otra manera, una y otra vez por el pecado, termina perdiéndose por toda la eternidad. Que Dios nos ayude, ¿no? Que tengamos conciencia de que tenemos que recibir tratamiento, porque el leproso, si no recibía tratamiento, la enfermedad se iba agravando, y el pecador, si no recibe el tratamiento divino y su corazón es reconstituido por el amor de Dios, su espíritu se sigue agravando, enfermando y muriendo eternamente. Que Dios nos ayude para que podamos saber que esto es lo que provoca el pecado, y que nosotros podamos acudir como acudieron estos 10 al Señor, sabiendo que como lo hicimos una vez porque nos sentíamos pecadores y queríamos aceptarlo como nuestro Salvador, cada día podamos rendirle nuestra vida a Él, para que Él nos libre de todo mal cada día y que nos haga crecer y crecer en este camino de salvación, para que este pecado que una vez quería comerse nuestro cuerpo para llevarlo a la perdición, cada vez esté más lejos y más lejos de nuestro corazón y de nuestra mente, y que cada una de nuestras acciones sean dignas de elogio, como lo fue la de este hombre que volvió a dar gracias. Solo uno volvió a dar gracias. La Biblia dice: vayan, muéstrese a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios en alta voz. La ley instruía que aquel que tenía lepra tenía que ir al sacerdote, y el sacerdote tenía que lavarlo, tenía que hacerle una purificación especial de distintas maneras, con sangre de animales, con aceites y demás, con agua, y tenía que purificarlo para después ser limpio una vez que había sido sanado y poder restituirse al cabo de un tiempo a la sociedad. El Señor les dijo que cumplieran con esto, porque era lo que correspondía, todavía se vivía bajo la ley. Pero fíjense lo que hizo este hombre. Mientras iban, fueron limpiados, y como fue limpiado, volvió, luego de ser sanado, glorificando a Dios en alta voz. Quiero leer 3 textos que tienen que ver con la alabanza. Acuérdense lo que acabamos de leer. Volvió glorificando a Dios en alta voz. Vamos a leer Hechos 3 del 1 al 8. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.
Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Saltando y alabando a Dios. Mañana vamos a entrar todos saltando a Chiclana, vamos, Dios, gloria a tu nombre, vamos a decir, me has sanado, me has librado, y entramos saltando. Después le decimos a los chicos que no corran, pero nosotros vamos a entrar saltando. Vamos a leer otro texto. En el Salmo 35, 18 dice: te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. ¿Dónde tenemos que alabarlo? Tenemos que alabarlo en el culto, entre numeroso pueblo. Te confesaré en grande congregación. Delante de la congregación tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor. Y en privado también. Vamos a ver si lo señalé. Daniel 6:10. Sí, acá está. Cuando habían construido la estatua que tenían que adorar con la imagen del rey de Babilonia, Daniel no quería, y él hacía lo que hacía siempre. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, siempre. Que el Señor nos ayude. Pablo dijo que teníamos que orar en todo tiempo. Tenemos que orar en la congregación, tenemos que orar en público, tenemos que orar en privado, tenemos que alabar, que nuestro corazón salte de alegría, porque el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. De estos 10 que habían concurrido ante el Señor para pedirle que Dios los sanara, solamente uno volvió a dar gracias. Probablemente los 9 saben qué habrá pasado con los 9. Más de uno habrá dicho: gracias, estoy sano, bien, ahora voy a casa y bueno, después vuelvo a contarle al Señor. O bueno, después le voy a decir a fulano que le cuente al Señor si lo ve. Che, vos vas a ir después a dar gracias. Bueno, ya que vas, decirle que yo también fui sanado. Y seguramente habrán pasado esas cosas en las vidas de cada uno de ellos. Pero uno no. Uno tomó la decisión correcta y dijo: al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Yo me lo imagino viniendo de lejos, ¿no? El Señor escuchando el barullo, los discípulos escuchando el ruido, y ver a este loco que venía corriendo, saltando, gritando. Y el Señor se gozaría porque estaba recibiendo la alabanza. ¿No eran 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Levántate, tu fe te ha salvado. Noten esto. No le dijo: tu fe te sanó de la lepra. No le dijo: tuviste fe en mí, por eso hiciste lo que yo te pedí y fuiste sanado. Él cumplió. Fue obediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios que le decía: anda al sacerdote. Creyó en esa palabra y tuvo fe en la palabra. Y la obedeció. E hizo lo que la palabra le dijo que tenía que hacer, que era ir y mostrarse al sacerdote. La respuesta de Dios: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. No les dijo: bueno, yo les prometo que si van al sacerdote van a ser sanados. No, porque al sacerdote iban cuando habían dejado atrás la enfermedad, y el sacerdote tenía que proceder con este ritual que yo les comenté hace un rato, para que se pudieran restablecer después de un tiempo otra vez en la sociedad. Pero el Señor
les dijo que fueran al sacerdote como si ya estuvieran limpios. Y ellos así, como estaban enfermos, se dirigieron al sacerdote. ¿Y qué pasó? Mientras iban, fueron limpiados. Que el Señor nos ayude, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos que poner a prueba nuestra fe para obedecer la palabra de Dios que nos dice: hacé esto, aquello y lo otro. Bueno, Señor, pero yo no veo todavía el resultado de lo que vos me dijiste que haga. Vos empezá a caminar. Y mientras vas a caminar, vas a ver los resultados que van a llegar a tu vida de la manera que yo quiero que lleguen. El Señor no pudo haber puesto la mano sobre ellos y sanarlos. No hizo lodo con uno y le sanó los ojos y para que viera. Con cada uno, ¿por qué tuvo que hacer distinto? Señor, ¿por qué hace distinto con cada uno? Porque si vos hicieras con todo lo mismo, yo ya sé que cuando vos a mí me decís que yo haga esto así, así, va a pasar esto, aquello, lo otro, pero eso no va a pasar. Porque Dios es diferente con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros necesita algo diferente. Y en definitiva, lo que el Señor busca es nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, pero en pos de que alcancemos la salvación, para que Él nos diga: vete, tu fe no es que te ha sanado de la lepra, ni de la ceguera, ni de la sordera, ni del espíritu, no, tu fe te ha salvado. Que Dios nos ayude para que tengamos un corazón agradecido y obediente y podamos obedecer con fe a su palabra, para que esta obediencia y para que esta gratitud que brote de nuestro corazón no sea simplemente algo que nos pasa caprichosamente, sino que es algo que vive en nuestro corazón. Así como le pedimos a Dios que nos llene nuestro corazón con su amor, y el amor de Dios vive en nuestro corazón, que también en ese amor radique la gratitud hacia Él por todo lo que es por nosotros, para que podamos obedecer a su palabra y seguir en este camino de salvación por fe. Gloria a tu nombre, Señor. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que pongas tu mano de misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser agradecidos, queremos ser estas personas que alaban y bendicen tu nombre en lo público y en lo privado. Queremos darte gracias a Dios por todo, como lo enseña Pablo, por las cosas que nos gustan y por las que no nos gustan. Porque de las cosas que no nos gustan probablemente nos des una enseñanza y nos enseñes, valga la redundancia, a ir a un lugar mejor. Señor, ayúdanos a ser agradecidos y que nuestro corazón salte de gozo cada día. Gloria a tu nombre, que salte de gozo cada día y ante cada situación. Te damos gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre.